No, podemos empezar un poco por el carácter barroco, es decir, ¿qué es lo primero a la hora de definir a Fellini en términos de estos dos filmes? Ya no vamos a ir a su etapa neorrealista de Y a la que, posterior, de que los empieza. 70 bueno, se puede notar a Sí, lo mejor algo de sí, los sí. 70 pero Sí, yo de hecho pues me vi el bueno, otro día un film suyo de que es del 80, la de Ciudad de las Mujeres, City of Women. Pero bueno, ya hablaremos sin extenso. De momento quiero que comentemos es un poco Fellini en líneas generales en lo que es estas dos obras y en su salida al final, en su salto del neorrealismo a este onirismo barroco, que podríamos llamar así de forma somera, a grosso modo. sí, grosso modo se puede denominar de ese modo. Bueno, este barroquismo se instaura a nivel genealógico, vamos, en la Dolce Vita, y culmina, o sea, llega a su apoteosis máxima en Ferino Chimedio, precisamente. ¿Y qué es este barroquismo? Pues es un barroquismo centrado en dos aspectos clave, que son las partes, bueno, las esencias más, vamos, más férreas, básicas de la ontología del cine, a saber, la puesta en cuadro, no en escena, la puesta en cuadro, es decir, que hace cuenta de la acción en dialéctica con las entidades inertes, los objetos, en seres, edificios, arquitectura, etcétera, y lo que es el montaje, es decir, lo que es realmente la arquitectura del cine, que sin montaje no funcionaría, ¿no? Salvo una película polémica de Sukrov en donde no hay, eso es un plano secuencia, toda la película, ¿no? De los años 2000. Pero bueno, pues eso, el barroquismo de Fellini atraviesa las dos escalas. Y es un barroquismo diferente, evidentemente, al de Orson Welles, pero participan del mismo barroquismo. Es decir, de la misma saturación de elementos en las dos escalas, pero articulados de modo distintos, con otras proposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. El La Dolce Vita no lo consolida, porque la Dolce Vita no pretende instaurarse como una obra barroca perfecta, al modo de Flinoche y medio, sino que sus propósitos profundísimos y maravillosos son distintos de Flinoche y medio. Pero vamos, este barroquismo, pues eso, las significaciones, por ejemplo, de la dialéctica entre la ficción, la realidad y la ficción, que bueno, la ficción es realidad, pero es una realidad que se mueve en otro tipo de escala, de operatoriedad, ¿no? Es decir, la ficción, la realidad representada, por así decirlo, estilizada, bueno, lo que es la dialéctica entre sueños y realidad, el erotismo y la muerte, etcétera, etcétera, de las grandes ideas, la belleza, etcétera, insertadas en un tiempo histórico, pues bueno, Fellini lo combina, lo articula en su puesta en cuadro a través de la intersección de muchísimos elementos, etcétera, etcétera. Es decir, es un cineasta tremendamente minucioso, no es un barroquismo gratuito. Justo, Está el justo. barroquismo desaforado, pero compuesto de un modo bastante negligente, que hay obras así, que tienen potencia, pero son bastante negligentes. Luego se puede citar alguna, que no digo de Fellini, digo de otros autores. No, y Fellini mismo, después, pasado por los años en los 80 podemos ver ya ese tipo de barroquismo mucho menos minucioso. Pero bueno, sí, continúo. Ya hablaremos. Sí, totalmente, totalmente. Que, bueno, lo que iba diciendo, este barroquismo está perfectamente articulado. La Dolce Vita, bueno, si queréis ya enclavo la Dolce Vita, Ujú. se compone y se estrena en un año clave en la historia del cine, ¿sabes? El año 60. El año 59 Importantísimo. 60, claro, supone la revolución absoluta en la historia del cine, con, evidentemente, las entidades fílmicas que surgen de esta revolución, pues claro, beben necesariamente de la anterior, de los grandes poetas anteriores, ¿no? Y varias obras, como en un fragmento del vídeo, creo que fue, sí, fue al final de la escapada, el directo que hicimos al final de la escapada, resumimos en ese fragmento, ¿no? Está articulado las grandes obras que revolucionaron ese año, a saber, al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, en el 59-60, La aventura de Michelangelo Antonioni, vamos, inconmensurable, La Dolce Vita, de don Federico Fellini, claro está, y podríamos meter La isla desnuda, de Caneto Sindo, Psicosis, de Gisco, también es una obra clave, tal vez la menos potente de todas estas, pero es una obra importantísima y muy potente. Otra cosa es que la hayan tergiversado hoy día o la hayan convertido en una película terrorífica, espectacular, pero es una obra, uf, como siempre, propio de Hitchcock, perfectamente planificada, estructurada, enarbolada, etcétera. Por no hablar de la solución final de la película, que al final constituye la resolución de un McGuffin. Lo importante de la película es toda la densidad abstracta Que hay entre medias, que precisamente. fluye, claro, que fluye de esa trama, de esa conceptualización cinética de los fenómenos, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a enrollar. He dicho la isla desnuda, creo, de Caneto Sindo, y falta El inútil, de Yoshishige Yoshida, que es una obra importantísima, que es la vuelta de revés o una vuelta de tuerca de al final de la escapada de Godard. Sí que ya Bueno, lo estas hablamos obras son también. las Sí. obras. Bueno, y en esta revolución, pues nos instala la Dolce Vita. Aquí ya Federico Fellini abandona el llamado neorrealismo,
que bueno, es un momento cinematográfico que bueno, Y de hecho él mismo lo mata, digamos, en la Dolce Vita, porque hay un momento al inicio, cuando está hablando, es decir, cuando llega Anita Ekberg, que representa en el sí, mismo film de la Dolce Vita a Silvia, una actriz famosísima, ¿no? De celebérrima, una estrella de Hollywood, que viaja a Italia para hacer una película con un cineasta italiano. Y en una ronda de preguntas que le están haciendo, cuando precisamente está en la rueda de prensa, todo el mundo le hace preguntas, en italiano, en inglés, va contestando a unas, a otras no. Mete sí, un... encuentra Fellini el momento justo en el que meter una descarga de al final un filme eminentemente fatalista, que ya hablaremos de esto. Encuentra el momento perfecto para que le pregunten a Anita Ekberg que si opina que el cine neorrealista o el movimiento neorrealista dentro del cine sigue vivo. Y en vez de traducirle la pregunta, su traductor le dice, contesta que sí. Porque es lo que quieren escuchar. Entonces, en un punto muy concreto, satirizando, consigue, además de declarar sus propias intenciones, que es matar el neorrealismo dentro de su cine, hacerlo de una forma muy somera y con, bueno, ya hablaremos de con ese barroquismo perfectamente instaurado y además perfectamente confeccionado. Es un barroquismo de detalle, es decir, los elementos no están por estar ni por adornar. Es decir, todo el barroquismo que enarbola es necesario y siempre se centra en el detalle, absolutamente. bueno, pues, bueno, luego hago un apunte sobre el barroco, ¿no? Vale, Haciendo analogía con la arquitectura de nuevo, sí, ya tiene mucho que ver. lo que es la poética, la arquitectura poética, la poética arquitectónica, fílmica, ¿no? Todas las analogías, el cine arquitectónico, la arquitectura del cine, el cine como conceptualización de la arquitectura, todas las analogías. Por lo que supone el barroco, ¿no? Configuración de muchísimos elementos, con muchísimo valor y estructurado de un modo riguroso, no gratuito, no al modo posmoderno o al modo ya modernista de Gaudí, que ya, bueno, supone una corrupción. Pero bueno, eso que no me voy del tema, no me quiero enrollar. Sí, claro, y está, el neorrealismo supone ya la brecha, vamos, la brecha clave en su cine, porque, por ejemplo, en el mismo año se hizo Rocco y sus hermanos de Visconti en el 60, obra que se puede considerar perfectamente neorrealista, y luego ya lo que se llama el post-neorrealismo, que lo instaura Pier Paolo Pasolini. La última obra sería Mamá Roma, después de Acatone. Por cierto, director, ayudante de dirección Bernardo Bertolucci, que fue su ayudante de dirección. Y que ya Ahí está hablaremos. Intersagol. Sí, que ya hablaremos de Sí. Pasolini también, un pequeño apunte, eso nada más. Y bueno, el neorrealismo ya se sabe como movimiento que se ha intentado reducir a categorías históricas, sociológicas. Por cierto, que no son ciencias, ¿no? La ciencia social es el gran fantasma de la modernidad, esto hay que apuntarlo, esto es la última filmoteca, no solo de cine, realidad, por tanto. Es el gran fantasma de la modernidad porque opera con ideas, no con conceptos. De hecho, la pretensión de instaurar la ciencia social es una pretensión totalmente, vamos, estatalista, totalitaria, a fin de ordenar a la sociedad cual átomos, individuales, atomizados. Entonces, claro, el neorrealismo es un movimiento artístico, un movimiento filosófico en última instancia. Y bueno, nada más que decir, porque vamos, el neorrealismo muchas veces se intenta justificar, ¿no?, el cine social, lo que se llama ahora cine social. Dios, en España, por ejemplo, Barrio, etcétera, apelando a las premisas que se le han atribuido al neorrealismo, cuando el neorrealismo es un arte estilizado perfectamente. De hecho, El ladrón de bicicletas, uno de los motivos por los cuales no los considero una obra maestra, no se podía considerar, es por su abuso de la música Ujú, extradiegética. Es decir, que está insertada en el montaje ujú. porque crea unos efectos de efectismo y sentimentalismo que sobra perfectamente, porque es una obra depuradísima. Y bueno, ya por no hablar de la magnífica obra maestra de Roberto Rossellini, la de Tierra de Stromboli Dios. Tierra de Dios. Es una obra perfecta. Lo mismo, abusa de la música extradiegética, en momentos que no son pertinentes. Pero bueno, pues aquí Fellini rompe completamente la Dolce Vita. Además, la época en la que está es anacrónico, desde muchos criterios, el neorrealismo, porque bueno, ya se sabe lo que se llama, ¿no?, lo que se conoce como el milagro económico, que sufrió en muchos países después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, ¿no?, que no llegó a España, por lo que ya sabemos, y por todos los tejemanejes y líos muy mal interpretados por los posmodernos, evidentemente, porque posmodernidad e interpretación es un símbolo en sí mismo, y luego todos los partidismos políticos de un bando y de otro. Pero bueno, eso es otra cuestión. Y hablaremos también algún día a lo mejor de Berlanga, Plácido, Sí. porque Habrá magnífico, que hablar necesariamente, necesariamente. bienvenido Mr. Marshall o Calabuch. Entonces, bueno, pues se consideraba ya anacrónico y Fellini rompe la Dolce Vita. Muestra esa Italia ampulosa, posterior al milagro económico, como le pasó a Japón o a Alemania del Oeste, ¿no?, que llegó a un paro mínimo en los años 60, vamos. Es lo que se conoce como edad de oro del capitalismo. Los años 60 es el año 60 clave, porque es el momento en el que está más
en bullicio toda esta economía, este modelo económico impuesto por los Estados Unidos, dicho así de un modo rápido. Y bueno, aquí Federico Fellini, la Dolce Vita muestra esta Roma ampulosa, pero con un distanciamiento muy potente. Aquí estamos ya ante una obra que no solo es un testamento histórico, ya en una modernidad ya no degenerada, pero bueno, de la modernidad o de la época contemporánea posterior a la Segunda Guerra Mundial ampulosa, totalmente, podría decirse, autocomplaciente de sí misma. No solo supone un testamento histórico, sino, vamos, una absoluta catedral poética, una coda estética de primer nivel. Estamos ante una obra maestra de primer calibre, pero de primer calibre. Sí, En sí. la historia del cine, en la historia del arte, estamos ante una obra de un nivel incalculable, en todas sus escalas, en todos sus aspectos que ya analizaré.